Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, pues muy agradecidos por la tremenda paciencia que estáis teniendo. Yo, aunque ya se hizo por la mañana, a mí me ha emocionado mucho, me está emocionando de una manera radical lo que se ha organizado en Santa Pola, y lo de esta mañana, lo de las asociaciones hispanistas, realmente me ha llegado al alma esa idea de que la sociedad civil es la que tiene que sacar las castañas del fuego, como ocurre en España de un modo sistemático desde hace siglos, y por eso quería proponer otro aplauso para Alberto Abascal y Cristina Cerotti. A mí esta mesa me toca de lleno porque ha sido lo mío, yo lo he visto. Yo fui testigo, sí. Estuve, pues eso, toda mi vida profesional en un instituto. Empecé ya hace unos cuantos años, no tienes por qué recordármelo todo el rato. Pero sí, fui testigo de cómo se derrumbó el sistema educativo de un modo escandaloso en España. No tiene nada que ver las primeras clases que di, pues eso, en el siglo XX, con las últimas clases que di hace poco tiempo. Y este derrumbamiento del sistema educativo no fue en absoluto nada inocente, sino que fue el resultado de políticas catastróficas, fue el resultado de la invasión de los políticos en todos los ámbitos de la vida. Esto nos ha hecho un daño indescriptible, ¿no? Como esta clase política, que yo sí que la considero una clase política en sentido marxiano, con esta clase política nos ha hecho astillas. Y esta cultura del esfuerzo, que yo sí que viví como estudiante y como profe los primeros años de mi docencia. Cuando si suspendías una te quedabas para septiembre. Después ya empezaste a pasar con una, después con dos. Ahora ya ya hace años que se convirtió en un cachondeo. Yo sí que fui testigo de cómo la LOCSE, por encima de todo, fue un atentado educativo de proporciones catedralicias, la destrucción de las asignaturas troncales. Estábamos muchísimo mejor hace 30 años. Los institutos eran incomparablemente mejores hace 30 años. Da la impresión de que estamos yendo para atrás como los cangrejos. Y esto no es debido a que los profes... bueno, es lógico pensar que esto no tiene nada que ver con los profes, sino con los políticos, con los pseudopolíticos, con los demagogos, en fin, podríamos llamarlos de mil maneras que tenemos encima. Además de esto, podemos hablar, además de esto que es crucial, la muerte de la cultura del esfuerzo, la muerte de la calidad de enseñanza, la conversión de los antiguos institutos en guarderías, en guarderías en las que todos los alumnos están mezclados y ya da igual el bachillerato que primaria, porque la falta de calidad educativa es absolutamente asombrosa, es kafkiana. Aparte de esto, que es una cosa que hemos sufrido los profes que estuvimos en las aulas, los últimos 30 y tantos años, puedo hablar también de la hispanidad, de la colisión entre la enseñanza reglada, tanto secundaria, que fue lo mío, secundaria y bachillerato, como la universitaria, la colisión absoluta de esta enseñanza con la hispanidad. Y máxime en mi caso, que he dado clase toda mi vida en una comunidad histórica, porque sabemos que hay comunidades históricas y comunidades ahistóricas, ¿no? Esto de España es así. Bueno, yo di clase en una comunidad histórica, estoy de broma, claro, en Galicia, en la cual la persecución de la idea de España ha sido absolutamente sistemática.
Sistemática al estar en Galicia, sistemática al marginar de un modo obsceno el idioma español, hasta hoy está pasando, esta mañana pasó en todos los institutos gallegos, en otros sitios de España, pues no sé si peor que en Galicia, y esto es así, y hay que decirlo, es así. Y aparte de eso, la absoluta marginación no solo del idioma español, que también, contra la que también lucha Gloria Lago, que tenemos aquí, sino la absoluta marginación de la historia de España. Porque lo que nos ha contado Carlos es tremendo, lo que viviste en Venezuela. Lo que vives en España es una ignorancia absoluta de lo hispánico, ignorancia absoluta de la historia de España. La historia de la España moderna no se estudia en el bachillerato en España. No se estudia. Los siglos XVI, XVII, XVIII no se estudian en el bachillerato en España. No se estudian literalmente. Los políticos, cuando llegaron a la enseñanza, una de las cosas que hicieron fue poner muchas asignaturas. Cada vez que llegaba un político, pues hacía como un pis de perro, igual que los perros, que tienen que hacer un pis para marcar territorio, pues llegaba un político y hacía un pis. ¿Y qué es lo que hacía con el pis? Poner una asignatura nueva. Y ponían, yo he dado tantas asignaturas que podía hacer un libro con el título de las asignaturas que he dado. ¿Por qué? Porque pues ni os imagináis, todas optativas. Fue duro ver cómo se derrumbaba el sistema, fue realmente durísimo ver cómo se derrumbaba el sistema. Y en bachillerato, en segundo de bachillerato, ya al final, cuando estaba dando asignaturas como filosofía de la ciencia y del derecho, como ética y filosofía del derecho, filosofía de la ciencia y la tecnología, psicología, he dado años de psicología, etcétera, todo para no dar filosofía, pues dedicaba las clases muchas veces a dar historia. Porque si le preguntabas a los chavales, ¿quién dio la primera vuelta al mundo? Y se hacía un silencio en clase. Estamos hablando ya del final de curso de segundo de bachillerato. Estamos hablando de cultura general española y nadie te decía nada. Pues yo ya me daba unas clases de historia que me quedaba relajadísimo y los demás se lo pasaban de maravilla. Sí, me pasé, sí, esto no, que no salga de aquí, pero sí, di muchas clases de historia. En este sentido, la destrucción de la memoria colectiva como españoles es un acto, es un delito que está perpetrando el sistema educativo en este momento. Es un delito gravísimo que está perpetrando el sistema educativo español en este momento. Sí, en Venezuela En Venezuela les cuenta un cuento precioso del salvaje feliz, si queréis hablamos un minuto de esto. Lo que hacen en España es no contárnoslo. No contárnoslo. A mí que me odiaba un poco en el instituto eran los profes de historia. Me miraban con rabia porque yo les contaba cosas que no se podían contar. Ellos solo contaban el siglo XIX y XX desde una perspectiva ideológica absoluta. Desde una perspectiva de Mortadelo y Filemón, mejor dicho, absolutamente concreta, para ocultar los grandes méritos. En este sentido, sí que hay una voluntad de destrucción de la nación, porque la nación se basa en nuestra conciencia colectiva, en nuestro orgullo de ser quien somos, en nuestra identidad, y sí que sí que en España el sistema educativo debería de ser demolido hoy. No deberían de permitirse que mañana abriesen las puertas los institutos hasta que no se resolviese este terrible delito que está ocurriendo todas las mañanas. Vale, dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis hecho todos, ha sido magnífico. Lo de Carlos es para escribir una novela, ¿no? Tienes que hacer una novela. El Carlos que perseguía al pobre español, además le sacabas una cabeza para que pidiese perdón y que al final llegas a un mundo totalmente nuevo. Es absolutamente fascinante, Carlos. Lo que ha contado Alberto sobre la necesidad de ejemplos, pues es que eso ya Heródoto ya lo dice, ¿no?
Eso está en el origen de la historia como algo ejemplar, la historia como algo que constituye los pueblos. Y en ese sentido, claro que lo necesitamos. Lo que tenemos es absolutamente lo contrario. Y lo que ha dicho John quizás sea lo más aplastante de todo, ya que más da ir al instituto si es que no se enteran de nada. En este momento ya tienen un síndrome de falta de atención que no puedes estar 10 minutos hablando porque se les va la pinza, porque ya los estímulos de las nuevas tecnologías les han barrido la capacidad de atención que tenían hace 30 tacos. Tiene nada que ver dar clase hace 30 años que darla ahora. Hace 30 años los alumnos podían estar 50 minutos con los ojos como platos atendiéndote. Ahora tienes que ser un auténtico contorsionista. Sí, yo acabé siendo contorsionista antes de jubilarme, menos mal. Bien, y relacionado con todo esto, lo que diría es, volviendo a lo que habéis dicho, lo que diría es que esta cultura del esfuerzo, esta cultura de la lucha, este entender la vida como algo por lo que hay que pelear, todo esto realmente está siendo demolido de un modo malintencionado, para generar una sociedad absolutamente sumisa, absolutamente inarticulada, una sociedad que no sea capaz de responder, una sociedad que en este momento no podamos levantarnos, porque estamos en un momento que tenemos que hacerlo. Pero eso no significa que los adolescentes no sean los mismos. Eso no significa que nosotros no seamos los de siempre. Esto no significa que la esperanza haya sido tocada. Seguimos teniendo la esperanza y los adolescentes y no tan adolescentes en cualquier momento se van a levantar y vamos a volver a ser lo que siempre hemos sido, a ser españoles. Desde luego que sí. Este mito del salvaje, el mito del salvaje feliz, ¿no? Este mito del indígena como el salvaje feliz, yo creo que esto arranca mucho de la Ilustración, arranca mucho de Rousseau, arranca mucho de ese viaje de Bougainville a Tahití, en el cual llegaron allí y aparecieron los tahitianos y vieron que las tahitianas, bueno, eran muy fáciles y Bougainville llamó a la isla de Citera, la isla de Venus, y todos lo pasaron muy bien y había un calorcito estupendo, eran mucha pesca. Bueno, por cierto, aquella isla de Tahití tenía una impronta española de un naufragio de una nave del siglo, de la primera mitad del siglo XVI, la Carabela San Lesmes, que si venimos a hablar todos de nuestro libro, yo también, si queréis saber lo que pasó ahí, os lo recomiendo. Pero lo que quería decir con esto es que después, cuando se funda por la primera misión, el primer asentamiento europeo en el Pacífico Sur fue español, 1775, y ahí sí que profundizamos en el conocimiento de los salvajes felices de Rousseau, de la Ilustración francesa. Bueno, o sea, hacían sacrificios humanos. 2 padres franciscanos que lo que quisieron, que fundaron ahí una misión, 2 padres franciscanos, un intérprete y un grumete, esto solo lo hace España. 4 personas fundan una misión en una isla que había 15.000 personas. Cualquier otra nación hubiese llevado miles de soldados. Solo los españoles, con esta empatía, con esta locura, fundamos una misión con 4 y al final esos 4 se convierten en los máximos amigos que han tenido los tahitianos. Al final a esos 4 les regalan los tahitianos el lumete, el cuenco sagrado, para pedirles que los protegiesen de los ingleses, que ya habían hecho unas cuantas matanzas en la isla. Pero lo que sí es cierto es que esos indígenas, esos salvajes felices del mito ilustrado, una vez que analizamos a fondo la vida en Tahití, hacían sacrificios humanos. Los pobres franciscanos intentaron pararlos y no fueron sacrificados de milagro. Y en el ejemplo de lo que hemos hecho a lo largo de la historia, encontramos la guía para el futuro. Estos viajes increíbles oceánicos del siglo XVIII, como el viaje de Mourelle, el viaje en el cual descubre el último paraíso, un paraíso todavía más sofisticado que Tahití, las Babau. Por el camino, Mourelle y compañía iban siendo devorados por cucarachas gigantes filipinas, porque antes habían estado en Filipinas haciendo una escala. ¿Os imagináis?
¿Os imagináis un viaje en el cual por las mañanas la gente se levantaba totalmente ensangrentada? Ensangrentada en las cejas, en las yemas de los dedos, en las partes blandas del cuerpo, porque eran devorados por cucarachas por la noche. ¿Os imagináis cómo esa gente tiraba para adelante? Cómo siempre hemos tirado para adelante. Esta sociedad indolora, esta sociedad que pretende ser indolora, estamos flotando en fármacos ansiolíticos, antidepresivos, ahora en fentanilo, que está matando ya una cantidad industrial de personas, también en Europa, también en España. Esta sociedad que pretende ser indolora es la sociedad más dolorosa que nos podamos imaginar. No hay nada apetecible en tener ahora 15 o 20 años. Siempre lo hubo, ¿no? Siempre lo hubo. Pues yo la verdad es que me parece que en este momento tenemos que pelear. Por eso vuelvo a incidir en la enorme importancia que tiene hoy estar aquí, porque tenemos que pelear en muchos sentidos. Tenemos que pelear en el sentido de recuperar el sentido de la vida. Tenemos que pelear por que la verdad llegue a la colectividad. Tenemos que pelear porque la burbuja hermética que nos impide saber lo que está pasando, porque llevamos varios años sin saber lo que está pasando, porque aún estamos en una pelota totalmente hermética que nos impide saber qué ha sido, qué está siendo la pandemia o plandemia, nos impide saber qué está pasando con los embalses y con el agua, nos impide saber cuáles son las causas del cambio climático. Todas estas cosas que deberían de estar todos los días abriendo los medios informativos no los abren. Nunca había pasado esto, por lo menos en mi vida. Nunca habíamos estado tan absolutamente controlados. Nuestro querido Pedro Baños, nuestro queridísimo coronel, desde aquí le envío todo mi ánimo y también pido un gran aplauso para él. Lo explicaría muchísimo mejor que yo, pero es el momento de los valientes, el momento de saber que la verdad está entre los intersticios de los medios de comunicación vendidos a intereses foráneos y absolutamente malolientes. Muchas gracias.